En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros En el nombre del pecadores, Padre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos y hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en la Santísima Virgen María, como siempre, mi saludo fraternal, sacerdotal, cariñoso, alegre, lleno de esperanza. Quiero compartir con ustedes hoy algunas reflexiones nada más, no un tema que se complemente de una manera total y plena, pero sí dar algunas luces sobre lo que es el misterio del sufrimiento que hay en la vida del ser humano. ¿Cuánta gente sufre hoy? También ustedes mismos, estoy seguro, que sufren, porque sufrimos todos, ¿verdad? Y de acuerdo a la actitud que se tome cuando uno sufre, van a venir bendiciones o no van a venir bendiciones. Hay personas que cuando sufren se acercan a Dios y hay personas que cuando sufren se alejan de Dios. Bien, hay que dar unos principios que son fundamentales. Primero, Dios nunca manda el mal. Esto es sumamente importante. De hecho, y es bíblico, cuando Dios creó a Adán y Eva, los colocó en un paraíso terrenal. No había lágrimas, no había luto, no había llanto, no había enfermedades, no había muerte, porque Dios nos creó para la vida, nos creó para la felicidad, nos creó para el bien, no para el mal. Dios no nos creó para el pecado ni para la muerte. Cristo viene a darnos vida y vida en abundancia. Sin embargo, existe el mal que hay en el mundo. Sin embargo, también Dios revela en el libro del Apocalipsis que al final de los tiempos habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá lágrima, ni luto, ni llanto. Dios será todo en todos. Y cuando alguien sufre, el demonio lo tienta para que dude de Dios, para que eche las culpas a Dios. Y algunos se apartan del Señor. Ayer me decía alguien, una señora que agarró resentimiento porque se le murió un hijo de tantos años y había orado para que se curara, y no se curó, y dice, pues ahora me aparto de Dios. Después vio que había orado y Dios le había dado 5 años más a su hijo con cáncer y reflexionó, y bueno, mi oración fue escuchada, dándole más años de vida y la gracia de una buena partida para la eternidad. Cuando era niño, estudiaba en el catecismo que los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. El demonio existe y viene solo para robar, matar y destruir. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10 de San Juan. Todos los sufrimientos son secuela del pecado original de Adán y Eva y de los pecados que cometemos luego también nosotros los seres humanos. Por eso no se terminará el sufrimiento mientras haya pecado en el mundo. Claro, habrá un fin del mundo, Cristo vendrá de nuevo y el que ya venció el pecado, al demonio, el mal, pues evidentemente nos va a dar una vida nueva, totalmente nueva, aunque seamos nosotros, pero estaremos como resucitados y seremos siempre jóvenes y no habrá ninguna discapacidad, seremos sin defecto de ninguna índole. Esto es un hecho, la promesa real del Señor que tenemos que tener y tenemos que tener ciertamente la esperanza. Entonces, muchos de los males que hay en el mundo son secuela de la acción del demonio y los miles de demonios que nos tientan. Claro, ellos actúan en la medida en que los seres humanos se lo dejamos, porque ellos no tendrían poder sobre nosotros
si estuviéramos plenamente entregados realmente al Señor y no le abriéramos ventanas, puertas o qué sé yo, algunos huecos, agujeros por donde pueden entrar algunas rendijas, digo, ¿verdad? Tristemente, Adán y Eva, que eran los reyes de la creación, le dieron autoridad al maligno sobre la creación. Cuando hablamos del demonio, el mundo y la carne, no nos referimos al mundo creado, a la creación, sino al mundo que está bajo la acción del demonio, de Satanás. El mundo malo, el mundo de la iniquidad, el mundo del pecado, el mundo de la droga, el mundo del crimen, el mundo que decimos que ha tomado el maligno, de tantas cosas como hay de maldad en el mundo. Evidentemente, ese es un enemigo nuestro y vivimos en esta situación y entonces tenemos que codearnos muchas veces o huir o enfrentar esa mundanidad terrible que bajo la tentación del demonio quiere que nosotros vayamos por el camino ancho que lleva a la perdición, que no lleva a la libertad, sino al libertinaje, y no por la puerta estrecha que nos lleva a la auténtica salvación y a la auténtica libertad. También la carne, cuando hablamos de la carne, no se refiere el cuerpo o la sexualidad, sino la naturaleza entera que fue herida por el pecado. Y aun cuando el pecado se borra o se borró en el bautismo, queda luego una secuela que se llama concupiscencia. Esa concupiscencia es como una tendencia, como una debilidad, de alguna manera hacia el mal. Si la concupiscencia no es pecado, pero nos puede llevar al pecado, lo que también llama la Biblia la carne. Entonces, de ahí viene el mal que hay en el mundo. Viene también de nuestras decisiones incorrectas. Lo voy a decir de una manera muy sencilla. Si una persona decide tomar mucho alcohol y le viene una cirrosis hepática, ¿de dónde viene ese mal? Evidentemente, de haber bebido demasiado aguardiente. Y si fuma alguien como una chimenea y le viene un cáncer de pulmón o un enfisema pulmonar, no puede decir, Dios mío, que me mandaste este enfisema. No, Dios no manda el mal. Fue que tú viviste una vida desordenada. Mucho el mal que hay en el mundo viene de la mala alimentación, del desorden que hay, realmente de una vida demasiado estresante, pero también viene porque nosotros estamos en este mundo, somos un cuerpo y el bien que uno hace ayuda a los demás, pero el mal que uno hace también ayuda a los demás. O sea que somos un cuerpo, un racimo y eh, ese misterio del cuerpo místico de Cristo nos hace ver la responsabilidad que tenemos unos de otros. También, pues sufrimos porque por herencia, por la genética, heredamos también de nuestros padres un montón de cosas, predisposición a enfermedades, etcétera. Y aunque algunos no crean en esto, pero bueno, también hay en el árbol genealógico secuelas, porque los pecados de nuestros ancestros no se heredan, solo el de Adán y Eva. Cada uno responsable luego ante Dios para su salvación de sus propios pecados. Pero sí, los pecados de nuestros ancestros, aunque no se heredan, dejan secuelas y consecuencias que también nos traen de alguna manera sufrimientos en nuestra propia vida. Para que haya menos sufrimientos, debemos vivir en la gracia de Dios, en la voluntad del Señor, digamos que como personas de mucha oración, y aún así hay un tipo de sufrimiento que es importante aclarar. Antes de decirle cuál, vean ustedes en los 4 evangelios. No hay ni un solo caso de un enfermo que tuviera fe y no tuviera rencor en el corazón, que fuera Jesús y que Jesús no lo sanara. No hay ninguno. Jesús trataba la enfermedad lo mismo que al demonio y que al pecado. Fuera. Sanaba a todos los que iban, repito, con una fe viva y sin rencor en el corazón. ¿Va bien? La palabra de Dios en el capítulo 38 del Eclesiástico nos hace ver que Dios manda al médico
Y yo tengo una opinión, es solo mía la opinión, que si en este momento se terminaran todos los pecados de todos los seres humanos, se terminarían las enfermedades. Eso pienso yo. Entonces, muchísimos males, muchísimos sufrimientos no debieran existir. Existen exactamente porque los seres humanos escogemos en contra de Dios. Lleva una vida desordenada. Entra que luego hemos contaminado el planeta, comemos comida chatarra, guardamos odio en el corazón, no dormimos las horas suficientes, somos desordenados. Hay que llevar una vida ordenada en el trabajo, en la alimentación, en el sueño, en el descanso, etc. Y una vida también, pues, con paz. Dicen los médicos que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces, hay muchas enfermedades que causan dolor, que son por problemas que hemos creado, a veces hemos sufrido los seres humanos. Claro, hay un sufrimiento que, digamos, aunque Dios no lo envía, sí el Señor quiere que nos abracemos a Él. Me refiero a dos cosas. Uno, lo que tenemos que sufrir, lo que nos cuesta por hacer la voluntad de Dios. Ese sacrificio, ese esfuerzo que tiene sufrimiento por cumplir los mandamientos de la ley de Dios, por caminar en santidad, por cumplir nuestro deber, ese sacrificio, Dios, que no lo manda, pero lo quiere para nosotros. Y el otro es cuando somos perseguidos por ser buenos. Es una bienaventuranza. Dichosos los perseguidos por la justicia. El hecho de ser una persona coherente, que dé testimonio, que es buena, siempre va a haber alguien que se burle de él. Y en algunos casos, no solo que le hagan bullying, sino que lo persigan. Y otros casos, que le quiten la vida hasta que lo maten, que sea un mártir. Ese sufrimiento, si el Señor nos da la fuerza y va a ser corredentor con Cristo Jesús. Y además nos va a dar una purificación muy grande. Hay dos textos, voy a usar nada más. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, ¿verdad? Dice así: confortando los ánimos de los discípulos, leo el 21, habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Es palabra de Dios. Fíjese, Dios, que no manda los males, nunca permite, porque respeta nuestra libertad, Dios, como si hubiera colocado Dios un límite a su omnipotencia, que es la libertad del ser humano. Nunca nos va a obligar a hacer nada bueno y nada malo. Nos va a llamar a hacer algo bueno. Él produce el querer y el obrar, pero respeta nuestra libertad. Nunca nos va a forzar. No nos quita la libertad. Esto es importante. Entonces, Dios permite porque nos ama. Cuando lo permite, siempre quiere sacar un bien más grande para nosotros. Si no, no permitiría el sufrimiento. De ahí que siempre hay que alabar a Dios, porque de los males saca bienes. Claro, hay gente que dice, no, el sufrimiento es bueno, la cruz es buena para mí. La cruz, fundamentalmente, lo que le dije, el dolor, el sufrimiento que nos cuesta ser buenos, agradar a Dios, hacer su voluntad, caminar en santidad, cumplir los mandamientos, y luego la persecución que tenemos por el hecho de pertenecer a Jesucristo. Fundamentalmente, esta es la cruz. Claro, es una cruz que tiene un valor muy grande. También hay personas que son almas víctimas, ¿verdad? Santa Teresa decía, o sufrir o morir. Son almas víctimas que tienen como un llamado para ver si quieren ofrecer sufrimientos
libremente para la salvación de algunas almas. Y evidentemente, esas personas no andan quejándose siempre, sino que andan con alegría. Ustedes han oído hablar de Vizca, una de las videntes de Medjugorje. ¿Cuánto ha sufrido? Y siempre con alegría. Cuando veo a su esposo, que es al que más veo, con ella hablé hace como 3 semanas, menos de 3 semanas, y uno le pregunta, ¿cómo está? Bien, siempre dice que está bien, aunque tenga un cierto sufrimiento, porque se lo ofrece a Dios y sabe que ese sufrimiento no es inútil, sirve realmente para salvar muchas almas. Entonces, esas dos cosas son fundamentalmente la cruz. Muchos dolores se eliminarían si nosotros viviéramos en la gracia de Dios todos los seres humanos y si lleváramos una vida realmente ordenada. Porque el Señor sanaba a los enfermos, manda a la iglesia a sanar a los enfermos, nos deja sacramentos que son para sanación, entre ellos la unción de los enfermos, también sacramento de sanación, la Eucaristía y la confesión. Y por eso mandó el médico, pues, si Dios mandara la enfermedad no iba a mandar el médico. Esto es claro, no digan Dios me mandó esta enfermedad, Dios me envió este cáncer. No, hay problemas graves. Pues hay una persona que se desea la muerte, se muere un ser querido, no lo acepta, no acepta que haya muerto, se olvida de los otros y dice yo quiero morir y quiero morir y le viene un cáncer. Y si no hubiera, si hubiera deseado esa muerte, no le hubiera venido el cáncer, porque la parte psicosomática es muy importante. De tal manera que muchísimos sufrimientos tienen que ver por heridas, traumas, problemas, situaciones que nosotros tenemos y podemos en la medida de lo posible por evitarlo. Pero cuando nos llegan, muchas veces también nos llegan siendo inocentes, porque no es que la enfermedad llega a la persona que se porta mal. Los santos también se enfermaban. Padre Pío se enfermaba, San Juan Pablo II también, la Madre Teresa de Calcuta también. O sea, nos enfermamos porque estamos en este mundo, nos enfermamos porque estamos unidos. Tantas razones por las cuales estamos diciendo que a veces hay tantos sufrimientos. No es que Dios te está castigando, Dios no hace eso. Dios quiere sacar un bien más grande de la prueba que tú tengas ahora. Confía en Él. No tenga rencor a aquel que causó ese sufrimiento y no tenga resentimiento de Dios pensando que no te ama, que te abandonó, que te sientes solo. Está contigo. Nunca te abandona. Y por eso el misterio de la cruz, ahí detrás de mí, aquí hay, ¿verdad? Como una cruz, este es el signo más grande del amor. Que Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, cargue sobre sí todos los males, todos los pecados, todas las enfermedades, todos los sufrimientos, todo, siendo inocente, siendo Dios. ¿Y por qué? Para manifestarnos que nos amaba. Yo le pedí al Señor una vez una respuesta. ¿Por qué si tú nos podías salvar con una lágrima, con un suspiro, con una gota de sangre, porque al ser Dios hubiera tenido valor infinito? Y la respuesta que el Señor me daba era para que nunca nadie dude de mi amor. Cuando ve la cruz, ¿cómo puedes dudar tú del amor de Dios? El Señor sufrió todo eso para redimir a la humanidad, para reparar nuestros pecados, para salvarnos, para redimirnos y para que podamos ir al cielo. Y por eso ese sufrimiento de Jesús es la manifestación más grande del amor. La cruz tiene 3 aspectos. Uno de sufrimiento, es el que más quizá pensamos nosotros. Otro es la manifestación del amor más grande. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. La prueba más grande del amor es la cruz de Cristo. Y luego el signo de victoria, porque en la cruz Jesús venció al pecado, al demonio, a la muerte, a todo mal. En un árbol había vencido Satanás en el paraíso terrenal y en otro árbol, en el árbol de la cruz, Jesús ha vencido todos los males. Cuando tengas un sufrimiento, puedes pedir al Señor que te lo quite si es su voluntad, ¿verdad? Que suele ser la voluntad de Dios. Y si todavía no ha llegado el momento,
confía en el Señor, alábalo. Había un sacerdote que ya se fue al cielo, Padre Robert de Grandis, que decía una fórmula: alabanza más perdón igual sanación. Si tienes un sufrimiento y te quejas, te va a aplastar. Te desanimas, te va a aplastar. Si no te quejas, lo ofreces a Dios y lo alabas, vas a tener paz y vas a recibir sanación. Pero es alabanza más perdón. Hay que perdonar. Algunos tienen que perdonar a Dios no porque Dios les haya hecho nada malo, sino porque ellos están resentidos con Dios, porque creen que Dios les mandó un mal, porque no les escuchó, porque los abandonó. Y tienen que pedirle perdón a Dios ellos, pero es una reconciliación con Dios. Hay que perdonarse a sí mismo. Hay personas que sufren porque no se perdonan a sí mismas. Y hay que perdonar al prójimo. Cuando hay alabanza con el corazón y hay luego perdón, hay paz y hay sanación. Entonces, en este momento queremos que las personas que más sufren, y créanme que Jesús se compadecía de todos ellos, y en alguna manera tenemos que ser como Jesús. Respeto mucho el dolor ajeno porque hay situaciones terribles en el mundo. Me toca como sacerdote que ora por sanación interior sobre todo, pues tocar muchísimas heridas de tanta gente. La Virgen nos invita a hacer sus manos extendidas para llevar el amor, el consuelo, la esperanza, la alegría, la fuerza. Quisiera que ustedes también, que están viendo este mensaje, experimentaran con la oración y con mi misma presencia, porque no lo hago en mi nombre, sino en el nombre de la Gospa y en el nombre de Jesús, consuelo, fortaleza, esperanza y sanación. Vemos sanación continuamente. Estos días he estado en Paraguay y hemos visto centenares de sanaciones impresionantes. La última fue ya de una señora, un dolor de ciática terrible, terrible, con medicinas, y poniéndole la mano ahí en unos segundos, se le quitó el dolor. Y hoy me decían, mire, fulanita de tal, durmió bien, se le quitó el dolor completamente desde que hizo esa breve oración. Vi en estos días sanación a 5 personas en los ojos también, en Paraguay, y centenares de personas sanadas de distintas cosas. Dios quiere sanarnos el alma de nuestros pecados, nuestro mundo interior de tanta tristeza, angustia, ansiedad, complejos, miedo, desesperación. Qué tanta situación tremenda. Hagamos un acto de abandono total y confiado en las manos de Dios. Sí, ofrezcamos el sufrimiento unido a la luz de Cristo. Usemos la alabanza y también la sanación de nuestro cuerpo, da la gloria a Dios. Les bendigo, hermanos, y te pido, Jesús, que todos los que están escuchando reciban en este momento tu auxilio, tu fuerza, tu espíritu. Que tu Espíritu Santo y la Gospa ahora traigan la salvación que tú ya mereciste, porque por tus heridas hemos sido sanados. Y tu palabra nos invita a tener ánimo, porque nunca vas a permitir que suframos por encima de las fuerzas que nos has dado. Les dije que iba a leer otro texto y se me estaba pasando, que nos da también como una respuesta, y es la palabra de Dios, que es de la primera carta de San Pedro, del capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice así: por lo cual, rebosáis de alegría, vamos a ponerlo en plural, rebosen de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo sean afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de su fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria, de honor en la revelación de Jesucristo. El Señor permite el sufrimiento, entre otras cosas, para purificarnos, entre otras cosas, para que se aumente la fe, entre otras cosas, para que comprendamos al que sufre, entre otras cosas, para que tengamos méritos para el cielo, entre otras cosas, para salvar almas. Por eso, el que cree en el Señor firmemente, él está con alegría. San Juan Bosco decía que la santidad consiste en estar siempre muy alegre. Evitemos la quejabanza, como decía alguien, en la renovación en el espíritu. Vivamos en alabanza, en gozo y alegría,
Además, Dios nos tiene un puesto preparado en el cielo que vamos a ser eternamente felices. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios mediante, hasta el próximo jueves.